Hola, buenas noches. Mi nombre es Héctor Fabián Osorio Cardoso. Soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas y Física y pues esta presentación es un seminario que el profesor Henry Polanco nos requirió para la presentación de este. Esta asignatura se llama Paradojas del quinto semestre de la Universidad de la Amazonía. Bueno, muchachos, la introducción sobre todo va enfocada a un libro, a un libro en el cual nuestro docente nos requirió que debíamos de leer, en el cual es basado en diferentes contextos, ya que comienza desde la base de las matemáticas, desde el origen primitivo. Entonces comienza a comenzar a darse matemáticas, que cómo se daba, que cuáles eran los mecanismos de numerar algo. Entonces, como ya sabemos, que los primitivos lo que hacían era recolectar elementos para su subsistencia y todo ello. También las diferentes razas crearon diferentes sistemas numéricos, como por ejemplo el base 2, base 4, base 5 y base 10, que lentamente se fueron adoptando a la que para cada una era la más cómoda. Pero la que yo pienso que recomendaría para ustedes es el base 10, ya que para nosotros es muy necesario. Bueno, y este seminario tenía como pilares fundamentales una serie de preguntas en las cuales nos basábamos desde la postura del autor del libro a nuestra postura. Entonces, vamos a darle. Bueno, muchachos, la primera pregunta que nos formularon en el seminario fue, desde la perspectiva del documento y otros de consulta, cómo se conciben las nociones primitivas asociadas al concepto de número. Bueno, jóvenes, pues desde la persistencia del ser humano, desde la existencia, conocemos que el ser humano ha creado diferentes métodos para su supervivencia, pero sin pensar, ellos han creado un método numérico que lentamente ellos lo van adoptando. Y entonces comenzamos a decir que un palito, dos palitos, tres palitos, pero ellos no sabían que era así como nosotros sabemos, porque hubo un gran problema. ¿Por qué hubo un gran problema? Porque no tenían en claro si adoptaban el uno y pues para ellos fue un poco complicado. Y entonces lentamente se fueron estableciendo unas series de preámbulos en los cuales involucraba principalmente a las razas primitivas, ya que lentamente ellos se iban como aleccionando el concepto matemático. Bueno, las matemáticas son exclusivas de los seres humanos. Justifique tu respuesta. Pues ya lo que el autor ha mencionado y pues lo que creemos nosotros es que las matemáticas no son únicamente de los seres humanos, ya que podemos evidenciar que diferentes animales, como los lobos, las aves y nosotros los seres humanos, hemos creado una serie de conteos para saber cuántas o cómo saber cuántas personas hay en un determinado espacio. Así es con los animales. Me gusta hacer mención de lo que sucede con los lobos, que cuando los lobos son superados en número, eh, tienden a retroceder su ataque. Y las aves lo mismo, las aves llegan y se van reunidas a un cierto lugar y cada una se posiciona en el espacio que cree que está al más acorde a su posición. Y nosotros los seres humanos hemos creado una serie de conteos tanto necesarios como evidenciables, puesto que ya lentamente nos hemos creado una serie de mecanismos, de herramientas para que sea más fácil el conteo, como es la informática, porque la informática, hemos dicho, ya el tiempo de las TIC ya está, muchachos, y es un tiempo que debemos que solucionar y ojalá utilizarlo de la mejor forma para no crear una discrepancia. ¿De qué manera las matemáticas han contribuido a la evolución de los seres humanos? Esa es una pregunta demasiadamente compleja. ¿Por qué? Ya que desde la última
la matemática ha aportado demasiado, puesto que nos ha facilitado una serie de componentes que nos han beneficiado inconscientemente para conocer una cierta verdad, ya que nosotros como seres que creemos siempre la verdad, siempre pensamos en la demostración. Entonces lo que normalmente nosotros usamos es que todo eso que es expresado en palabras sea expresado en números y se expresada expresada en una parte numérica para que sea más creíble. Entonces, claro, la evolución la matemática nos ha hecho tener una perspectiva demasiadamente óptima para nuestra evolución y para conocer diferentes representaciones a las cuales nosotros utilizamos para utilizarlas en un mecanismo de enseñanza. Las matemáticas son una creación divina, pues según el autor, yo sé que las matemáticas no son una creación divina, ya que con lo que he leído y lo que he entendido de esta experiencia, es que las matemáticas son una creación del ser humano, puesto que están en una necesidad que hemos creado. Y pues yo creo que es cierto, porque las matemáticas, desde la existencia, desde Aristóteles, desde Pitágoras, desde los diferentes pensadores matemáticos nos han dicho y nos han hecho tener como esa costumbre de conocer que la verdad hay que demostrarla, y la mejor manera que nosotros hemos creado es las matemáticas para decir esto es esto, ya que en la antigüedad las matemáticas se utilizaban mucho en la agrimensura, que la agrimensura era anteriormente el estudio del espacio y del territorio, mucho era lo que hoy conocemos como la topografía, que lo asocian a ello. Las matemáticas son una creación del hombre, pues ya lo he mencionado, las matemáticas son una creación del hombre, puesto que porque nos satisfacen una necesidad, ya que con ellas podemos usar diferentes herramientas, como por ejemplo el de más 2 es igual 4. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues decimos que dos campanas más dos campanas pueden ser un determinado significado. Es que un número como tal tiene un significado, y dárselo y que lo complemente pues formaría otro, y eso es lo que hemos hecho. Por ejemplo, el ejemplo de la guitarra, que la guitarra tiene una serie de cuerdas, que en esas cuerdas, si las sabemos utilizar de la mejor forma, va a salir un sonido, va a salir una onda de sonido que va a formar una melodía, y pues al oído del hombre pues va a ser un poquito aguda, grave, pero eso son una serie de patrones que nosotros vamos acostumbrándonos para la demostración. Entonces son una serie de pasos que pensamos que son los más adecuados para que suene de la mejor forma. Y son una serie de herramientas que lentamente nosotros vamos adoptando y vamos creando mediante la capacidad y mediante el manejo que nosotros le demos a esta ciencia, a esta ciencia. Las matemáticas están en la naturaleza y el hombre las toma de esta. Pues en cierta parte, cierto, las matemáticas están en la naturaleza, ya que son una base fundamental en ello, ya que lo que nos rodea, ya que lo que nos rodea está completamente generalizado por patrones. Por ejemplo, la lluvia tiene un patrón de caída en cada gota. Por ejemplo, la velocidad que lleva un automóvil lleva una velocidad, puede ser constante o variada, ya que lentamente nosotros con elementos o con una serie de variables las podemos demostrar. Pues cierto, lleva una serie de componentes que lentamente vamos encontrando, que han hecho que pues que no sea un estado ideal, pero son una serie de similitudes que nosotros creemos que son ciertas, ya que como miramos está el señor empujando un carro, y pues lo que nosotros creemos, sí, lo está empujando, pero nosotros queremos entrar más en contexto, ¿no? Entonces lo que decimos, no, es que el joven está empujando el carro a una distancia de 5 metros, entonces debemos determinar qué cantidad de energía él gastó
para poderlo mover, puesto que él usó una fuerza constante de 30 newton. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Entonces uno comienza a ver que ya tiene sentido todo, ¿no? Pues ya sabemos cuánto gastábamos, cuánto yo puedo gastar aquí a 30, 40 metros. Son una serie de valores que al fin y al cabo nos van a servir para tener como un promedio de cuánto necesito para hacer algo. Como les quiero hacer mención acerca de de lo que nosotros como ya personas razonables sabemos que cuando vamos y compramos una camisa, pues lo que primero vemos es cómo está la camisa. Luego le miramos el precio para ver si es el más cómodo a nuestro sueldo. Entonces ya creamos una serie de parámetros que hasta qué tope de precio yo puedo comprar esta camisa, o si es muy elevado pues no lo compro, o si no pongo el riesgo o pongo mi punto crítico, o puede ser un punto de equilibrio, sabiendo que el punto de equilibrio es el máximo promedio que yo puedo ganar en el sueldo. Entonces son una serie de pensamientos que al fin son una generalización de diferentes contextos base. Bueno, la conclusión, ya con lo que hemos leído y con lo que hemos tenido en claro, es que el origen primitivo nos ha permitido conocer desde una óptica demasiadamente satisfactoria, puesto que desde la anterioridad nuestros antecesores han permitido que eso que ellos hicieron con esa serie de herramientas, nosotros las mejoremos. ¿Para qué? Para que nosotros las utilicemos, para que no suframos las mismas necesidades que ellos obtuvieron en procederla. Ya que, como he dicho, nuestra realidad es desconocida, ya que todo lo que nos rodea lleva matemáticas, y es necesario crear una serie de factores en los cuales necesitamos para determinar las cantidades de variables necesarias para demostrar un suceso que nos afecte o que nos permitan solucionar una serie de problemas. Entonces lo que yo pienso es que es necesario que creemos una serie de una serie de números que nos faciliten poder que todo lo comprendamos de una mejor forma, que tengamos un mismo lenguaje matemático, el mismo concepto matemático, que le metamos matemática, mejor dicho, que la matemática es un pilar fundamental para poder demostrar la serie de anomalías que presenta nuestra vida. Pues muchas gracias, y pues espero que este video les hayan servido para que comprendan un poco más sobre el origen primitivo de las matemáticas. Muchas gracias.